Mis queridos hermanos, buenas noches. Un gusto y un placer nuevamente estar aquí, aunque humanamente diríamos que no lo merezco, no soy digno de predicar la palabra del Señor en mi humanidad, pero por la gracia y la misericordia de Dios, sé que el Señor hablará esta noche y nos va a permitir enfocarnos un poco en la oración, esperando que todos se encuentren muy bien, que Dios haya cuidado, guardado sus vidas, más allá de cualquier circunstancia negativa que nos pase, pero lo más importante es que somos salvos. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche y vamos a abrir en el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, desde el 1 hasta el 19. Es más o menos la introducción y el contexto anterior y posterior para ver un tema importante aquí. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este era uno de los apóstoles, ¿no? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, el apóstol. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Probablemente era al año o a los 2 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Este Jacobo no es el mismo Jacobo que había muerto, como una aclaración antes de terminar la lectura. Este Jacobo es el hermano, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que era uno de los principales ya en la iglesia en esa época. Y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vamos a orar para que el Señor nos guíe esta noche. Amado Padre, Señor, tú eres quien tiene el control de nuestras vidas. Tú eres, Señor, quien nos salvó, nos perdonó. No lo merecíamos para nada, Señor, ni lo seguimos mereciendo. Todo es en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, háblanos. Háblame a mí sobre todo, Señor.
para que la honra y la gloria sea tuya. Habla a tu iglesia y habla, Señor, al pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta historia quiero rescatar algunos temas, pero básicamente el tema principal por el cual quiero enfocarme en esta noche de oración es cómo la oración de iglesia, la oración comunitaria, obra milagros, aunque a nosotros no lo podamos creer. Aquí estaba el apóstol Pedro, que estaba en una situación delicada. Ya había muerto Jacobo, el apóstol, y Herodes quería perseguir a todos los llamados cristianos o los seguidores de Cristo. Y obviamente quería comenzar con las cabezas, porque un rey sabe que si corta la cabeza a los líderes, todo lo demás se desgrana. Entonces, Jacobo era uno de los importantes y Pedro era otro. Por ende, decide meterlo preso luego de que mató a Jacobo el apóstol. Lo interesante de esto es que una vez que Pedro estuvo preso, inmediatamente la iglesia se puso a orar y dice, oraban fervientemente. Oraban fervientemente. Es impresionante cómo esa palabra fervientemente significa febril, de fiebre, es decir, con mucha calentura, o dicho de otra manera, con tanta pasión que la gente se calentaba o se movía o estaba contagiada una a otra. Estaban orando fervientemente para que Dios haga un milagro y saque a Pedro de la cárcel. Habían visto ya los milagros del Señor Jesús, pero también habían visto que el Señor había partido. Y por ende no estaban tan seguros de cuánto Dios podía seguir haciendo milagros sin la presencia de su Hijo Jesucristo. Y no estaban tan convencidos de que Dios podía sacarlo a Pedro. Herodes era un hombre recontra malvado, tan egocéntrico, que más adelante dice que él murió dando un sermón en Tiro y Sidón, murió agusanado. Es decir, es probable que luego del discurso tan ferviente en donde la gente gritaba, Dios, Dios, háblanos Dios, sí, él se retiró a su aposento, dijo, nadie me moleste, porque estaba lleno de orgullo, y murió de un ataque al corazón, y ahí se quedó podrido 2, 3, 4, 5 días, porque él había dado la orden de que nadie lo moleste. Y mientras el rey no decía que salga, nadie lo iba a ver. Y por ende, entonces estaba ahí y se murió agusanado. Cuando Pedro está preso, y la iglesia está orando, y Pedro está orando, sucede el milagro. Pero los milagros no son como a veces nos imaginamos, que son cosas que se pueden mirar siempre como hizo el Señor Jesús, milagros evidentes. Ese rato resucitó a Lázaro y salió de la tumba. Muchas veces de los milagros suceden de una manera tan natural, pero esa forma natural de todas maneras sigue siendo un milagro de Dios, sigue siendo el poder de Dios. Hace unas semanas y meses atrás yo estaba muy preocupado porque venía teniendo unos sangrados en mi orina y no encontraban los médicos qué era, y yo estaba muy preocupado y había posibilidad de que sea un tumor, porque no había razón de un sangrado. Ya me habían hecho exámenes de sangre, me habían hecho exámenes del antígeno prostático, que es para el cáncer de próstata, me habían hecho ecos, me habían hecho tomografías, y no estaban seguros por qué es que había eso. Parecía que había un cálculo, parecía que era una calcificación, podía ser un tumor. Todos ustedes, la iglesia, estuvieron orando. Mi familia estuvo orando. Yo estuve orando. Cuando fuimos a Quito, al médico, antes de una cirugía o antes de que me vean, estábamos tranquilos de que Dios iba a hacer un milagro. Y lo hizo. Eran unas simples piedras ahí, en mi vejiga, en mi próstata, incrustadas, que estaban provocando un sangrado. Eran unas piedritas. Nada, absolutamente nada grave. El médico las removió, las sacó, y estoy perfectamente bien. Así fue con Pedro. Pedro probablemente estaba ahí entre esos dos guardias, entre los guardias, encadenado, pero los guardias le dieron tan poca importancia a la orden del rey y creyeron que la iglesia no podía hacer nada y que Dios no iba a hacer absolutamente nada, que seguramente no ajustaron bien
bien los grilletes, no pusieron bien, seguramente se durmieron y Dios hace que Pedro, mientras oraba, sienta que se le caen los grilletes y siente que puede levantarse y sabe que está el ángel ahí ayudándolo. Se pone la capa y el ángel le dice: ponte la capa, y sale. Las puertas estaban abiertas, porque ¿quién iba a pensar que estando tantos guardias del rey Herodes en la cárcel, alguien podía entrar o podía salir? Pero Dios hizo que las cosas sucedan de tal manera que Pedro pudo salir y llegar a la casa de sus hermanos en Cristo, a tal punto que la iglesia, mientras oraba, no reconoció el milagro de Dios. No reconoció el milagro de Dios. Por eso dice que esta chica, Rode, en el versículo 12, dice que donde muchos estaban reunidos orando, la iglesia estaba orando, pero Rode sale a la puerta y no puede creer que es el apóstol Pedro. ¿Saben? Muchas veces nosotros desconfiamos de la gracia de Dios. Desconfiamos del poder de Dios. Desconfiamos porque estamos tan centrados en las cosas humanas que no sabemos que Dios nos está guardando, que Dios está escuchando nuestras oraciones. No necesariamente siempre Él contesta las oraciones. Pedro fue muerto, crucificado de cabeza, y seguramente cuando fue muerto, muchísimos años después, también estuvo orando. Y Dios no le contestó la oración de ser librado de esa muerte. Dios tiene soberanía sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Pero Dios escucha nuestras oraciones. Entonces, podemos ver que la iglesia debe orar fervientemente cuando requiere que sucedan milagros, que nosotros no vemos esos milagros, pero que de alguna manera son un milagro porque no se esperaba que eso suceda. También Dios obra milagros, y aun cuando estemos en las peores situaciones, Dios nos va a sacar de eso. La iglesia debe mantenerse orando y las personas deben mantenerse orando constantemente. Nosotros como iglesia hemos estado más de un año ya haciendo reuniones de oración. Últimamente, no sé cuántos participan en la reunión de oración. Cuando hacíamos en la casa de la hermana María, al final, antes de suspenderlas por la pandemia, ya no iban muchos. Mis queridos hermanos, un llamado de atención, comenzando por mi persona. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar como personas y como iglesia para que Dios obre milagros? Nuestra iglesia no va a crecer. Y nuestra iglesia no va a ver milagros si nosotros no estamos orando fervientemente y constantemente al Señor para que eso suceda. Muchas veces los milagros suceden, las contestaciones a nuestras oraciones suceden y nosotros no podemos ver la obra de Dios haciendo esos milagros. Porque no le damos importancia a lo que sucede todos los días. El solo hecho de levantarnos y tener salud, el solo hecho de poder predicar el Evangelio es un milagro. ¿Cuánto más entonces el mundo debe conocer el poder de Dios? Para que el mundo conozca de Dios, nosotros debemos orar fervientemente. Cuando al mundo se le comparte de los milagros, el mundo conoce a Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, haciéndole señal en el 17 de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a quienes, a los demás hermanos. Cuando suceden milagros como sucedió hace pocos días en mi salud, debo dar gracias a Dios y debo compartirles a ustedes. Y ustedes deben compartir a otros los milagros. El mayor milagro que puede hacer Dios en una persona es su salvación. ¿Cuántas veces estamos agradeciendo a Dios por algún vecino o a familiar que le hemos compartido y ha conocido a Cristo? Hace unos días estaba pidiendo a nuestro hermano Homer oración por su mamita, que tiene que operarse en estos días, un cáncer linfático de la tiroides.
Y obviamente su mamita preocupada debe ser que está sensible y Dios está obrando y dice nuestro hermano Omer que ella ya ha aceptado a Cristo como su Salvador. Ahí hay un milagro. Alguien compartió del milagro que recibió y esa persona también ahora recibe un milagro. ¿Cuántos más debemos nosotros predicar y compartir a la iglesia los milagros que Dios hace? Que Dios bendiga esta noche sus vidas, nuestras vidas, y que podamos orar fervientemente, mis queridos hermanos, para que Dios obre en nosotros. El Señor los cuide. Amén.